enfermedad neurodegenerativa y por ende progresiva. Entonces invalida por dos partes. Pero también sabemos ahora que es una enfermedad curable. Y esto lo sabemos desde hace 20 años, más de 20 años. Y es más, ahora podemos decir que es una enfermedad curable, porque tenemos pacientes curados. Entonces, me da mucha pena cuando en un hospital, al cual yo quiero mucho, que tiene más de 100 años y que se encuentra en el centro, un residente dice que no tiene cura, que no tiene tratamiento. Entonces, ahí es donde ustedes, los jóvenes, tienen que salir a tallar, a cambiar el paradigma de las enfermedades que aparentemente eran incurables. Entonces, una prevalencia mundial que va de 30 por 100.000, y en el Perú que teníamos de 7.6 y subió a 9.2 en el último estudio de recaptura, y nos cambió, nos puso en el plano medio, así como cuando nos hemos ido desarrollando. Ya, listo, Bruce Clark probaría que no solamente es el daño desmielinizante, sino que es el daño axonal, el hallmark o la patología patognomónica de la esclerosis múltiple. Esto significa que la esclerosis múltiple no solamente iba, como nosotros pensábamos, de brote en brote y los brotes quitando, por favor, listo, aumentando lo que sería la recaída y la discapacidad y disminuyendo el volumen cerebral, sino que nosotros teníamos actividad de la enfermedad preclínica, listo, que se podía ver por resonancia magnética y que después podía aumentar, listo, en el momento que teníamos clínicamente esclerosis múltiple y después disminuía, como que la enfermedad perdía fuerza. Pero aún así que la enfermedad perdía fuerza en el trastorno desmielinizante, en el brote, sí mantenía fuerza en quitar, listo, volumen cerebral y aumentar la discapacidad. Si se dan cuenta, estas líneas se cruzan. Y en el momento que estas líneas se cruzan, que debería haber sido por acá, es el momento que nosotros decimos que todo estaba perdido y lo llamábamos secundariamente progresivo, que a veces pasaba desde el inicio y eso lo llamábamos primariamente progresivo. Y entonces ese paradigma que está en muchos libros cambió cuando Steven Krieger, ¿listo? Entonces, Steven Krieger cambió ese paradigma, por favor, ¿ya? A la piscina de la esclerosis múltiple, donde vemos que la reserva cerebral es el agua. Y a medida que nosotros vamos perdiendo la reserva cerebral, nosotros vamos a ir viendo las lesiones. Entonces tenemos tres territorios claramente definidos, donde vamos a tener menos reserva cerebral, que es la médula espinal y el nervio óptico, vamos a tener el tronco encefálico y después vamos a tener el cerebro. Entonces, si nosotros tenemos muchas lesiones cerebrales, tenemos que esperar mucho tiempo que haya pérdida de volumen cerebral recién para ver la enfermedad, porque vamos a ver muy pocas lesiones en estos territorios de bajo volumen. En cambio, si tenemos muchas lesiones en estos territorios de bajo volumen, sin importar que hayamos perdido poco volumen cerebral, ya vamos a ver la enfermedad. Entonces, eso era lo que no entendíamos, que existe una pérdida de la homeostasis inmunológica y de la autotolerancia, y esto va a producir que haya infiltración de macrófagos, biosis y pérdida de mielina y pérdida axonal, finalmente dando neuroinflamación como el daño desmielinizante y neurodegeneración como la transección axonal. Y entonces ya esto yo lo he hablado en muchas conferencias, esto yo lo he hablado años atrás, tenemos factores de riesgo, está la genética, tenemos más de 200 genes, tenemos además el Epstein-Barr, y además de esto tenemos justamente la latencia, y entonces si ustedes se dan cuenta, esto yo lo he sacado el 18 de octubre, ¿listo? ¿Qué sería? Muy bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, este es un mapa de calor de las áreas con mayor radiación ultravioleta en el mundo. Y si ustedes ven, cuando ya es blanco es porque es lo máximo. Adivinen quién se encuentra ahí. Nosotros. El sol de ayer quemado, ¿no es cierto? Ya. Listo. Y a pesar de eso, significaría que eso podría ser una de las causas. Igualmente, ¿por qué? Porque se vio que en realidad los americanos y aquellos que tienen mayor incidencia de esclerosis múltiple, que son en las latencias superiores, si ustedes se mudaron desde los 14 años a un paralelo superior, pues, ¿cómo se llama? Como sería Canadá, Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, o si no se va muy al sur, tienen más incidencia de esclerosis múltiple. Se vio que eso, bueno, no era tanto por la vitamina D, sino tanto por la exposición al sol. Y entonces las recaídas vienen cuando cuando salen de un tiempo donde no ha habido sol y después sale el sol. ¿Por qué? Porque cae la exposición a melatonina. Y sabíamos que la melatonina es entonces quien puede regular el sistema inmune, inhibiendo TH17, inhibiendo, ¿cómo se llama? TR1 y favoreciendo células T reguladoras, ¿listo? Muy bien, y además inhibiendo la migración de los vasos de estos leucocitos, inhibiendo TH1 también, fíjate. Muy bien, y entonces entendimos por los estudios de Claudia Luchinetti que teníamos cuatro tipos de placas anatómico-patológicamente hablando, pero el problema
la placa latente o de expansión lenta, es decir, es una placa que está activa, pero no termina de cicatrizar a una placa inactiva, a una placa en sombra que se está remielinizando. Entonces, en esta placa latente había depósitos de macrófagos, de desechos de mielina, y estos macrófagos además estaban reuniendo algo, estaban reuniendo hierro. ¿Listo? Y eso es muy importante, porque eso se volvió un marcador, señores, se volvió un marcador. ¿Ya? Porque cuando se hicieron biopsias cerebrales para poder determinar si una lesión era desminimizante o no, se vio que el marcador anatomopatológicamente patognomónico de una esclerosis múltiple progresiva era la placa lentamente expansiva. Pero lo peor de todo es que se vio que antes de los 4 años, todos, absolutamente todos los pacientes ya tenían una placa lentamente expansiva. ¿Qué implica eso? Que todos los pacientes con esclerosis múltiple están progresando desde el inicio. Y eso es lo que nadie quería hablar hace 10 años. Y es lo que todavía no se comprende. Que esta enfermedad no viene por 2 modelos de enfermedad, sino es un único modelo de enfermedad que es neurodegenerativo, desmielinizante desde el inicio, a pesar de que algunos de los maestros todavía no lo creen. Y esto se vio que también está asociado pues, a un perfil de transcriptoma de estrés oxidativo, de fibrina, por supuesto, y de factores de hipoxia. Finalmente, que termina en expresión distinta de RNAs en las distintas subpoblaciones cuando nosotros hacemos gráficos y cuando hacemos selección o lectura por células. Entonces, lo que nosotros vemos en proteómica, y cuando nosotros vimos también que había este depósito de hierro en estas lesiones, no sabíamos lo que se representaba, pero supuestamente lo que está representando es el macrófago que está reteniendo el hierro como si fuese una manera de pelear contra un agente, como si fuera algo infeccioso, ¿ya? Y esto lo pudimos comprobar con los estudios de Bogdan Popescu, con la cristalografía de XRF, que nos permite entender que los anillos de hierro son patognomónicos de progresión y el inicio y el zinc es de recuperación. Y claramente que ahí nos metimos a entender cuál es el rol patogénico de cada una de estas. Pero en todo esto que les he dicho, entonces, ¿qué significa? ¿Tiene una definición de esclerosis múltiple? ¿Qué es la esclerosis múltiple? Para hacerlo más difícil, uno de los mayores exponentes de esclerosis múltiple, el profesor Kurski, ya en 1970 diría, la esclerosis múltiple, señores, es lo que un buen clínico llamaría esclerosis múltiple. ¿Entienden eso? No hay un criterio, ¿listo?, que unificado que pueda decir, ¿listo?, que esto no es esclerosis múltiple. Mientras un buen clínico lo diga, es esclerosis múltiple. Pero para eso tienes que ser un buen clínico. Entonces eso nos pone como a niños, ¿listo?, o como estudiantes de medicina, en este caso, ¿ya?, y nos hace entrar una idea por la ventana. Ninguna guía de práctica clínica está escrita en piedra. Y eso, por supuesto, ya ha sido publicado en varios artículos y también está publicado entre la página 11 y la página 19 del libro de Medicina Basada en Evidencias de Stanford. Y entonces hemos visto que esto que se les ha enseñado muchas veces a ustedes, que es la pirámide de evidencias, está cambiando y ha sido aceptada, ¿listo?, la rueda de la pirámide la rueda de evidencias, para poder tener una mayor interacción con todas las evidencias que nos pueden dar, ¿listo?, un mejor tratamiento clínico hacia las guías de práctica. Y entonces, desde esos años ya se comenzó una ola. Es justo lo que está pasando con esclerosis múltiple y se proyectaron varios artículos. Ya, por ejemplo, este artículo, que fue uno de los pivotes que llegó a la revisión de los criterios del 2017, decía que teníamos que tener a la comunidad de expertos a nivel mundial trabajando por esto. Porque aquí, ¿cómo se llama? Ahmed Obedian, visto que es uno de los jefes de los departamentos de esclerosis múltiple más importantes de Estados Unidos, presenta un caso de un paciente donde, a pesar de que tenía la lesión, ¿listo?, no podía diagnosticarlo para los seguros como una esclerosis múltiple primariamente progresiva. Y tuvo que esperar a que todo se haya perdido un par de años después, donde ustedes ven unas lesiones horribles, acá en médula, en tronco, la lesión original, pero miren cuántas lesiones ya han aparecido para poderlo diagnosticar. Y entonces sabemos que si no iniciamos tratamiento en el primer año de esclerosis múltiple, ya tenemos discapacidad que no vamos a recuperar nunca. Y entonces sabemos que esto se hace a través de un panel que tiene la responsabilidad por definir estos criterios. Pero estos criterios, una vez que se publican, recién van a ser validadas por las cohortes en las distintas partes del mundo, y en esto se hace un cambio de sensibilidad a expensas de la especificidad. Y entonces, ¿cuáles son? ¿Listo? Aparecieron otros artículos. Entonces, ¿estábamos moviéndonos hacia adelante o nos estábamos dando vueltas? Y se vio que la diferencia de los criterios del 2010 versus el 2017 nos daba mayor sensibilidad.
83 versus 66. Menor especificidad, 39 versus 60. Entonces, de todas formas, habíamos ganado mucho más fácil, pero habíamos perdido especificidad. Pero aún así los criterios del 2017 disminuyeron el tiempo diagnóstico, por eso eran valiosos, porque antes nos demoraba alguien que esté activo, listo, 3.2 meses versus 13 meses en alguien activo, y alguien que esperábamos un segundo ataque 58 meses, porque antes teníamos que esperar a un segundo ataque para probar que había diseminación en tiempo. Entonces, aparecieron otros artículos que nos estuvieron diciendo, oye, ¿por qué no sumamos el nervio óptico, que es la topografía más común que que existe en la clínica de la esclerosis múltiple? Porque lo que tienen es el síntoma patognomónico o característico de la esclerosis múltiple es la neuritis óptica o la oftalmología internuclear, es decir, un ojo se mueve y el otro no. Muy bien. Y entonces se vieron, esto es de Barcelona, ¿listo? Y se vieron pacientes, bueno, todo Martins, ¿no? Pero fue auspiciado por Barcelona, por Sencat. ¿Listo? Y se vio que de estos pacientes que tenían un síndrome clínicamente aislado, cerca del 40% ya tenían neuritis óptica, ¿listo? Pero el compromiso del nervio óptico, ¿listo? En resonancia magnética era del 40%, pero 70% de los que presentaron neuritis óptica, ¿listo? Entonces, se darán cuenta que hay pacientes con neuritis óptica que no se van a dar cuenta que tienen neuritis óptica, y en la resonancia vamos a ver que el nervio está inflamado. Y en un segundo seguimiento se vio que el 70% de todos ellos habían sido diagnosticados con los criterios viejos, ¿listo?, de esclerosis múltiple. ¿Qué significa? Que si tú tienes un paciente que viene con neuritis óptica y tiene una lesión desmielizante, en el seguimiento nomás, el 70% iba a ser esclerosis. Así que estamos hablando de que es esclerosis ya en el momento que viene con la neuritis óptica. Entonces la diseminación en espacio tiene un riesgo similar, pero si sumábamos territorios, es decir, ¿cómo se llama?, el nervio óptico, obtuvimos mayor sensibilidad, 92, y no hubo un cambio en la especificidad, no cayó la especificidad como los criterios de 2010 a 2017, y se mantuvo una certeza, ¿listo?, que es comparable a la certeza anterior, un 86%. Y entonces entendimos de que teníamos que comenzar a tratar temprano, y ahí el episodio clínicamente aislado comenzó a ser tratado, porque antes no lo tratábamos, pero tienen que entender que el episodio clínicamente aislado, es decir, la primera presentación de un brote desmielinizante ya debe de ser tratada. ¿Listo? No tienen que esperar a que el paciente se quede ciego, se quede cojo, se quede manco, se quede sordo o se quede sin ver. ¿Listo? Muy bien. Y entonces aparecieron un montón de medicamentos. Si es que ustedes ven aquí y cuentan, entienden que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y uno más. 24 medicamentos para esclerosis múltiple. Entonces nadie les puede decir que no tiene terapéutica. La esclerosis múltiple tiene terapéutica desde 1995 y sigue avanzando. Y este año vamos a tener 5 medicamentos más, que son los inhibidores de la tirosina y quinasa de Bruton. Entonces, esto es innegable y no se le puede negar tratamiento a un paciente. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas clásicos son la pérdida o un nivel sensitivo, la pérdida visual, pues hay debilidad en las extremidades, entonces encuentran un varisquio o una hiperreflexia, ¿listo? Puede haber diplopia, puede haber ataxia, puede haber vértigo y puede haber algunos síntomas paroxismales, como el síndrome del Hermite, ¿no? Ustedes le hacen doblar la cabeza y sienten que salen rayos desde la columna hacia las extremidades. Puede haber una neuralgia de trigémino a repetición, pueden haber espasmos semifaciales, ¿listo? Puede haber una neuralgia de vago glosofaringeo, ¿listo? O pueden haber mioquimias faciales, que no se curan con ninguno de los otros tratamientos. Y además aparece un fenómeno que cuando están en el sol se sienten muy mal. Entonces son pacientes que dicen que entre las 11 y las 4 de la tarde, doctor, yo no puedo hacer nada. Le respondo mal a mi familia, le respondo mal en mi trabajo, no quiero hacer nada, siento que me voy a caer. Eso se llama fenómeno de Woodhoff, está probado desde los 60s. El fenómeno de Woodhoff, señores, significa que el núcleo de temperatura corporal está limitado en 2 grados. Y eso ha hecho que se abran justamente la barrera hematoencefálica. A pesar de que la barrera tiene 13 sitios de apertura, se abren más sitios de la barrera hematoencefálica y los anticuerpos circundantes van a ingresar y van a inflamar, produciendo una pseudo-recaída, porque es temporal, solo por horas. Pero si ustedes siguen manteniendo el insulto de temperatura, esta pseudo-recaída se convierte en una recaída real. ¿Ya? Muy bien. Ahora, además de eso va a haber disfunción vesical. Es decir, o pierde orina o no logra orinar bien, empuja por orinar sin tener problemas prostáticos, o es una señora que pierde orina, no ha tenido muchos hijos, o no ha tenido hijos, una jovencita que no ha tenido hijos, o tiene que empujar. Y estos tienen que saber que precede el diagnóstico de esclerosis múltiple en 5 años, sumando a cambios dermatológicos. Puede haber dolor, puede haber disfunción cognitiva leve. De aquí aparece el término, que por primera vez en mi vida yo escuché que aparece una broma, niebla cerebral. ¿Ya?
Entonces son pacientes que están abrumados, que no saben resolver, o para que no entiendan nada, no pueden resolver, saben qué hacer, pero no lo pueden hacer, ¿ya? Y fatiga. La fatiga es el síntoma más horrible de la esclerosis múltiple en la fase crónica. Y entonces hay cosas muy poco comunes. Convulsiones, muy difícil que sea esclerosis múltiple. Demencia, muy difícil que sea esclerosis múltiple, salvo que se haya pasado 30 años sin diagnóstico. Y puede haber otros trastornos de movimiento. Y entonces teníamos dos criterios que teníamos que cumplir. Un criterio que era diseminación en espacio y otro que era diseminación en tiempo. Es decir, es una enfermedad que es multifocal y que está avanzando en el tiempo. Eso es lo que nosotros entendíamos. Entonces, desarrolla excepciones distintas en los territorios clásicos. Y hasta el 2017, es decir, hasta el 2024, nosotros teníamos 4 territorios clásicos. ¿Listo? Que eran la corteza, la subcorteza, ¿listo? Infratentoriales y, ¿cómo se llama? Periventriculares. Ahora, nosotros también tenemos otro criterio que es la diseminación en tiempo, que era el desarrollo de lesiones nuevas a través del tiempo. Es decir, hoy le tomo una resonancia y el siguiente año le tomo otra resonancia y había más lesiones. O a los 6 meses le tomo otra resonancia y había más lesiones. Tienen que entender que el término ataque es igual que recaída, es igual que exacerbación, y esto es igual que síndrome clínicamente aislado cuando es la primera presentación de la enfermedad. Y entonces el síndrome clínicamente aislado es un síndrome monofásico, se está dando en un paciente, visto que va a tener síntomas que representan una lesión focal. Síntomas que son claramente, que pueden ser organizados y que pueden ubicarse anatomotopográficamente en la resonancia donde se ve la lesión. ¿Listo? Muy bien. Y además de eso, que tienen una duración mínima de 24 horas, es decir, se ha mantenido por más de un día, y que se van a resolver por sí solo. Eventualmente, ¿en cuánto tiempo? Entre 8 y 12 semanas. ¿Listo? Porque es el tiempo que demora en cicatrizar una lesión desminimizante. ¿Ya? Y pueden ser tanto monofocales como multifocales. La recaída es un episodio de síndrome clínicamente aislado, pero en alguien que ya está diagnosticado. Pero no hay fiebre y no hay infección. ¿Listo? Porque no es una pseudo recaída. ¿Ya? Y los episodios no pueden haber estado 30 días previos. Porque si ustedes tienen un paciente con esclerosis múltiple que tuvo un episodio hace 3 meses y vuelve con síntomas, es el mismo episodio, solamente que nunca lo calmaron. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿las lesiones qué son? Las lesiones son áreas hiperintensas, es decir, que brillan en la resonancia en secuencias ponderadas T2. Significa en secuencias de tiempo largo, ¿ya? O en secuencias de doble inversión-recuperación. Y que tienen por lo menos 3 milímetros de largo en la porción más larga. Son ovoideas. Las lesiones de esclerosis múltiple no son redondas, son ovoideas, por favor. No son como las lesiones vasculares. ¿Listo? Y tienen que tener en medio de ellas una vena, un vaso que discurra. Y entonces, en la médula, ¿listo? Tener lesiones en T2 o en triple inversión-recuperación en 2 planos. Y entonces sabíamos que teníamos lesiones corticales, ¿listo? Que era un área hiperintensa de por lo menos 3 milímetros, y teníamos placas que podían ser leucocorticales, ¿ya? O sea, ¿cómo se llama? Que podían estar pegadas a la corteza, es decir, subviales. Ya teníamos periventriculares, que son lesiones que están saliendo de los ventrículos, los tocan y salen en dirección de las fibras blancas. Y eso se llama dedo de Dawson. Y teníamos lesiones infratentoriales, ¿listo? Que van a estar en el tronco, en el encefálico, en los pedúnculos del cerebro, y justacorticales, que salen tocando la corteza, pero hacia adentro. Y entonces los criterios de McDonald decían que si tenías 2 ataques clínicos con más de 2 lesiones, no necesitabas nada, tenías diagnóstico. 2 ataques clínicos con una lesión, entonces tenía que haber evidencia histórica de que la lesión se había originado, ¿cómo se llama?, en un ataque, ¿listo? Y no necesitabas nada más. Si tenías 2 ataques y una lesión sin historia clínica, tenías que demostrar diseminación en espacio por ataque clínico adicional o sitio diferente por resonancia magnética. ¿Listo? Y si tenías un ataque clínico, tenías que tener con 2 lesiones o más, diseminación en tiempo por ataque clínico adicional o por resonancia y bandas oligoclonales o bandas oligoclonales. Es decir, las bandas oligoclonales son inmunoglobulinas, ¿listo? Y entonces ustedes saben que para estas inmunoglobulinas tienen que haber pasado por lo menos 14 días. Esto significa que ya hubo organización de una enfermedad específica contra el cerebro. Entonces eso lo buscábamos en líquido cefalorraquídeo. Y lo otro es que si teníamos un ataque más una lesión, teníamos que demostrar diseminación en espacio y diseminación en tiempo, y teníamos que tener estos pacientes infinitamente en resonancias magnéticas anuales, pero finalmente a los 15 años, el 98% de ellos va a ser esclerosis múltiple. Eso es lo que decía la estadística. Entonces aquí ustedes tienen las lesiones periventriculares, estos son los dedos de Dawson, ¿listo? Muy bien, estas lesiones subcorticales, entonces aquí tienen la lesión cortical, ¿listo?
Muy bien. Y aquí tienen las lesiones infratentoriales, que son las de medulares o pedúnculos o cerebelo. Y las infratentoriales, por supuesto, son excéntricas. Pero entonces necesitábamos más marcadores, porque el nervio óptico estaba involucrado. Y entonces se vio que la tomografía de coherencia óptica era el marcador que nos podía ayudar, así como los potenciales evocados visuales. ¿Ya? Y se han visto que son biomarcadores muy buenos para el tamizaje del diagnóstico temprano y el monitoreo de la progresión de la enfermedad. ¿Listo? Y ahí ustedes tienen que buscar el típico daño de doble pico. Aquí hay una neuritis óptica izquierda. ¿Ya? Y este es un paciente progresivo donde aquí la retina ya se ha perdido por completo. ¿Ok? Muy bien. De ahí se vio que en resonancia magnética comenzamos a ver que había estas cosas. Esto se llama una lesión paramagnética en anillo. ¿Listo? Entonces había lesiones que comenzaban a brillar, lesiones antiguas. ¿Qué significa eso? Eso significa que esto tenía un metal. Y ahí es donde hicimos la conexión desde la fisiopatología, la anatomía patológica, la imagenología y la clínica, que nos decía que esto era un smothering lesion, una lesión latente que estaba presente y por ende mi paciente ya estaba progresando. Entonces, si yo encuentro una lesión progresiva en alguien que tiene un primer episodio, pues ya tiene esclerosis múltiple, solamente que está progresando, es una esclerosis múltiple primariamente progresiva, ¿no? Y eso nos faltaba entender. Había otras cosas también, que si ustedes ven, la lesión es ovoidea, y en la lesión ovoidea ustedes ven una línea, esa línea es la vena. Si ustedes la ven en otro plano, hay un punto en el medio, esa es la vena. Y esto se corrobora en las distintas secuencias. Estas son secuencias de un paciente que tiene una lesión desmielinizante. Esto, por ejemplo, no es desmielinizante. Esta es redonda y no tiene vena central. Esto es por migraña, por vascularidad, por presión, por lo que ustedes quieran, pero no es. ¿Ya? Y por supuesto que teníamos también las lesiones corticales. ¿Y qué se vio, pues? Que las lesiones corticales dan mucha especificidad, pero la lesión perimagnética es muy específica, tan específica como casi un 100%. ¿Ya? Entonces, pero es muy poco sensible. Pero sí nos va a sumar especificidad a nuestros criterios. De ahí entendimos que también teníamos que tener otros biomarcadores, ¿listo? En sangre o en líquido cefalorraquídeo. Y entonces comenzamos a buscar y vimos que las cadenas ligeras kappa, libre en líquido cefalorraquídeo, eran intercambiables con las bandas oligoclonales. Las bandas oligoclonales cuestan 3 veces más y demoran el doble o triple de tiempo. Entonces, este es un método eficaz, más barato, más rápido, se tiene más acceso y tiene una muy buena coherencia. ¿Ya? Y es muchísimo más barato. Y entonces, aquí viene el kit del asunto. Toda esta evidencia se ha ido sumando durante esta última década y entonces se propuso, uno, que el panel sea más extenso, y fue más extenso. Agarró más expertos del mundo. Dos, se sumó la quinta topografía clásica, lo que habíamos pedido por más de 30 años, se sumó el nervio óptico. Ahora el nervio óptico es una topografía clásica de la esclerosis múltiple. Ya no es necesaria la diseminación en tiempo. Entonces el paradigma de diseminación en tiempo y diseminación en espacio no es necesario. Eso rompe todos los criterios. ¿Ya? Muy bien. Y esto se puede reemplazar con evidencia paraclínica. Y entonces, aquí arriba tenemos criterios de sensibilidad y acá abajo tenemos criterios de especificidad. Porque si no íbamos a seguir perdiendo especificidad. Entonces, si nosotros ponemos la vélula central y las lesiones paramagnéticas como herramientas paraclínicas, mejoramos la especificidad. Ahora, debatíamos hace un lustro si es que deberíamos estar tratando los episodios clínicamente aislados. Sabemos y los tratamos ahora, a todos ellos. El problema es, ¿qué pasa si viene un episodio radiológicamente aislado? Digamos de que yo tuve un accidente, me caí, me golpeé la cabeza y me piden, por A o B motivos, una resonancia del cerebro. Y sale que tiene lesiones desmielinizantes compatibles con esclerosis múltiple. Porque eso pasa. Eso pasa. Muy bien. Eso se llama síndrome radiológicamente aislado. ¿Ya? El síndrome radiológicamente aislado es esclerosis múltiple. Entonces, yo puedo tener esclerosis múltiple sin síntomas. Sí. Yo puedo tener esclerosis múltiple sin un primer ataque. Sí. Entienden que eso cambia todo.
cambia todo. Pero vamos a ser más estrictos para los sujetos que tengan migraña, para los adultos mayores o los que tengan trastornos vasculares, porque si no se nos van a colar todos. ¿Ya? Porque estos también hacen lesiones desminimizantes, pero de otra fisiopatología. Y si es niño, tenemos que pedirles antimoj, porque el antimoj, la enfermedad por MOGA, por demás, simula esclerosis múltiple en los niños. Y además de eso, las cadenas capa libres, ¿cómo se llama? En pacientes con RIS o en pacientes con CIS, nos hacen entender que ese paciente sí tiene ya esclerosis múltiple. Entonces, ¿cuáles son los criterios propuestos? El síndrome radiológicamente aislado, si tiene 2 lesiones o 2 o más topografías tomadas, es esclerosis múltiple. Si es que tiene cadenas capa positivas, bandas oligoclonales positivas, o si es que tiene signo de la vena central, o si es que tiene diseminación en tiempo. Entonces, si es que viene el paciente y tú miras, oye, ¿no sientes nada? No, nada. La familia puede decir, ay, doctor, que se cansa, que se enoja, que siempre está fatigado, que no quiere hacer nada. Tú en el examen físico le puedes encontrar algo. Pero si tú ves en la resonancia que tiene vena central, sus lesiones, es esclerosis múltiple. Y tienes que tratarlo. Porque se dan cuenta que aquí dice 1 o más criterios. El síndrome clínicamente aislado puede tomar 1, 2, 3, 4 o 5 topografías. Así es que vámonos por lo más simple. Si viene un paciente con un síndrome clínicamente aislado, doctor, dejé de ver por unos días o me bajó la visión, o doctor, estoy viendo los colores deslavados, estoy viendo opaco desde hace 2 semanas, me duele la cabeza, siento debilidad, y tiene 4 o 5 topografías, es esclerosis múltiple. No hay otra. Si es que tiene una topografía, es decir, acuérdense que hemos sumado nervio óptico. Así es que si viene con neuritis óptica, acuérdense que el 70% de los pacientes con neuritis óptica no se dan cuenta que tienen neuritis óptica hasta que tú se lo dices. Entonces, si el paciente viene con cefalea o lo que sea, y tú le encuentras una neuritis óptica, que es una topografía que puede ser vista, ojo, por resonancia magnética o por OCT o por potenciales evocados, ¿listo? Es esclerosis múltiple si es que ustedes encuentran, ¿listo? Que haya cadenas capa libre, bandas oligoclonales y signo de la vena central. ¿Listo? Tendría que haber una lesión encefálica. O si es que tiene líquido cefalorraquídeo positivo o más de una lesión con anillo paramagnético. ¿Ya? Muy bien. O hay diseminación en tiempo más, listo, signo de la vena central, o diseminación en tiempo más una lesión paramagnética. Entonces, si viene una neuritis óptica, le pides una resonancia y le encuentras 2 lesiones desmielinizantes o una lesión desmielinizante y tiene vena central, es esclerosis múltiple. Si tiene anillo paramagnético, es esclerosis múltiple. Solo debutó con una neuritis óptica hace tiempo ya, ¿listo? O hace unos meses, pero es esclerosis múltiple. Porque si lo dejas, vas a esperar 15 años para decirle que es esclerosis múltiple cuando ya está bien. 2 o 3 topografías. Es esclerosis múltiple si tiene o cadenas capa o bandas oligoclonales, si tiene signo de la vena central o se han presentado 2 episodios, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos sobre el RIS? A los 10 años de seguimiento, los pacientes que vienen con síndrome radiológicamente aislado, el 51% ya es esclerosis. La mitad, a los 10 años ya es esclerosis. Y a los 15 años, el 72%. Así es que no importa que no tenga síntomas, va a ser esclerosis. ¿Ok? Muy bien. Y eso es con los criterios del 2017, que eran tan estrictos. La lesión hiperintensa T2 en la topografía clásica sin sintomatología, acuérdense que es 1. Diseminación en espacio con diseminación en tiempo es suficiente para decirlo. En espacio y bandas oligoclonales es suficiente, o cadenas capa. ¿Listo? Diseminación en espacio más el criterio SELECT 6 es suficiente. Es decir, si viene un paciente
y le encuentran un montón de manchas blancas. Y de esas manchas blancas se escogen 6. Y esas 6, la mayoría tienen, ¿listo?, una vena central. Es esclerosis múltiple. Sobre el nervio óptico, el episodio clínicamente aislado tiene 35% de neuritis óptica sin que ellos lo sepan. ¿Ya? El compromiso del nervio óptico es alrededor del 100% de los ojos con historia previa, ¿listo?, de neuritis óptica, y hasta el 72% de los ojos asintomáticos, que era lo que les decía. ¿Ya? Si se le incluye, entonces, al menos una lesión en 2 de 5 topografías. Entonces, ya hace una lesión, tiene que tener otra lesión más, y ya hacen 2 de 5 topografías. Y es por eso que se sumó el nervio óptico, porque aumenta la sensibilidad sin disminuir la especificidad. Y acuérdense que estas lesiones tienen que ser cortas, porque las lesiones quiasmáticas, o las lesiones largas, o las lesiones conales, son de MOGAD o de NMOSD, enfermedad contra coprolina 4. Ustedes saben que hay un montón de enfermedades desmelinizantes. Muy bien. Y se pueden utilizar potenciales evocados visuales o OCT. Y ahora se está usando OCT arterial. Y entonces la diseminación en tiempo ya no es necesaria. ¿Por qué? Porque los estimados de sobrevida no cambian. No cambian cuando yo aplico estos criterios. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la topografía de la diseminación en espacio? La diseminación en espacio se cumple cuando hay 2 de 5 topografías. ¿Ok? Tiene que haber 2 lugares que muestran lesiones típicas sin importar que sean o no sintomáticas. Es decir, puede venir por cualquier otra cosa. Pero estas lesiones tampoco tienen que estar captando contraste, que era lo que antes nos exigían. Si tiene lesiones en 2 topografías, ¿listo?, entonces hay diseminación en espacio. Si se cumple la diseminación en espacio y en tiempo, pues ya es esclerosis múltiple, eso ya lo sabemos. Diseminación en espacio más bandas o cadenas ya es diagnóstico, porque ahí se cumplió la diseminación en tiempo. Los pacientes que tienen síntomas típicos con lesiones en 4 topografías es suficiente para el diagnóstico. O sea, síntomas típicos y 4 o 5 topografías es esclerosis, no tienen que luchar con eso, solamente fluyan con la corriente. Los pacientes con sintomatología típica y una lesión en una topografía, ustedes tienen que ver si es que hace, ¿cómo se llama?, anillo paramagnético, si es que tiene vena central o si es que tiene líquido cefalorraquídeo positivo. ¿Ya? Y si es que el paciente tiene 2 lesiones medulares, entonces eso es esclerosis múltiple primariamente progresiva. Significa que ese paciente no va a hacer muchas lesiones, pero le va a ir mal. Sobre las cadenas libres, sabemos que sirve para diferenciar un episodio clínicamente aislado de esclerosis frente a cualquier otro control, porque no hay cadenas kappa sobre las demás enfermedades. La coherencia es alta, 87 es más fácil, más accesible, y se puede intercambiar por bandas obligocoronales. Y entonces, si vemos la vena central en estos dedos del oso, sabemos que son ovoides. Sabemos que en un punto, en un plano, por ejemplo, coronal va a ser un punto, y en un axial va a ser, ¿cómo se llama?, largo, y el diámetro pequeño tiene que el menor de 2 milímetros cuando es un punto, y, porque es una vena, acuérdense, las vénulas son más delgadas, ¿listo? Y esto está corriendo por casi toda la lesión. Y tiene que ser central. Y entonces el criterio SELECT 6 les da una especificidad del 93%. Es altísimo. Los pacientes con síntomas típicos, la presencia de SELECT 6 es suficiente. Y en pacientes con síntomas típicos y lesiones de una topografía, SELECT 6 más bandas o cadenas hacen diagnóstico. Las lesiones con anillo paramagnético, que son estas que ustedes ven aquí, ¿listo? Una o más, tiene especificidad del 99.7% para diferenciar cualquier mímica de esclerosis múltiple. Significa que si ustedes ven una lesión desmineralizante con anillo paramagnético, es esclerosis múltiple, no es otra cosa. En los pacientes con síntomas típicos o con lesión típica, en una topografía, una lesión paramagnética y, ¿cómo se llama?, bandas o cadenas, ¿listo?, es suficiente. Muy bien, quiero agradecerles por su atención y no quería irme sin agradecerles a todos mis compañeros en el CRIM, como siempre decimos americanos. Todos ellos son alumnos de esta casa, me han acompañado durante años. Algunos de ellos ya no están con nosotros, están en otros lugares lejos, como Elisa, que está terminando ya su estudiante en Corea.
He tenido el agrado de estar con Claudio, con Daniel, con Jonathan, con Adriana, con Luis, con Patrick Perina, José Enrique, Harold, Ricardo, Alexis y Carlos, quienes sin lugar a dudas han mantenido la sociedad y el equipo a quien yo coordino. Tengo el agrado de haber estado llevando de la mano durante todos estos años, que es Sinapsis. Lo que tienen que saber, chicos, es de que no sé por qué lo cortaron, pero bueno, tal vez yo lo corté, no importa.